Muy buenas a todos y bienvenidos a los animes más importantes de la historia. Hoy vamos a ver aquellos animes que marcaron un antes y un después en la industria, no los mejores sino los que he considerado los más importantes por razones que comentaré, ya sea que traspasaron barreras de popularidad, fueron pioneros o influenciaron a otros creadores. Solo me queda decir que no estarán todos los animes importantes, solo he hecho 15 puestos, aunque con trampas. Por eso podéis poner en comentarios los que para vosotros son los animes más importantes. Por último, esto no es un top, sino que haremos una lista avanzando por la historia, así que empecemos. Y no podía empezar por otro que no fuera la primera adaptación de Tetsuwan Atom Astro Boy en 1963. En mi vídeo de la historia del anime hablaba de los orígenes de la animación, id a verlo si no lo habéis visto porque es un vídeo muy interesante que complementa este. Ahí ya comenté que no fue el primer anime emitido en televisión, ni siquiera la primera serie, pero Astro Boy fue la primera serie tal y como conocemos ahora el anime. Una producción semanal con episodios de unos 25 minutos con su respectivo opening y con técnicas muy innovadoras para el momento. Osamu Tezuka creó bancos de celuloides con fondos, personajes, objetos y expresiones para reutilizar a lo largo de la serie, lo cual facilitaba mucho la producción, ya que no hacía falta redibujar cada frame. Hablando de redibujar, solo redibujaba lo necesario, lo que se movía. Si un personaje hablaba, solo se retocaba la boca, y pese a que la animación se emitiera a 24 fotogramas por segundo, él instauró trabajar a doses. Esto significa que dibujaban solo 12 frames y los duplicaban. Todo ello resultó en poder hacer series de más de 20 minutos sin comprometer la economía y el tiempo de trabajo. Y estas técnicas, aunque algo más refinadas, se siguen utilizando a día de hoy. Osamu Tezuka es considerado el dios del manga por su prolífica carrera con cientos de obras escritas, algunas tan destacables como Pluto, Blackjack, Hinotori, Dororo o Metrópolis, pero también es el padre del anime por su contribución al mismo, participando directamente en sus adaptaciones, fundando estudios y por supuesto sentar las bases de lo que hoy es el anime. Voy a empezar a hacer trampas en la lista con un puesto múltiple y es que aunque no tengan un puesto individual, debo hacer mención a aquellos animes que sentaron las bases para otros. Y es que los 60-70 fueron muy importantes para esto. Sin ir más lejos, en 1965 se estrenó Jungle Taitai, la mayor producción hasta la fecha y la primera serie anime a color, animando un manga de los 50 y siendo el origen del Rey León de Disney. Las Magical Girls es un género típico en el anime y el manga y Mahou Tsukai Sally de 1966 es la considerada primera serie anime del género Mahou Shoujo. Además, la adaptación de esta brujita fue la primera adaptación de un manga shoujo. Otro género muy propio del anime es el Spokon y la primera serie fue Kyojin no Hoshi de 1968, un anime del deporte rey japonés, el béisbol. Fue el que abrió la puerta de grandes obras hasta nuestra actualidad desde Ashita no Joe pasando por Slam Dunk hasta Haikyuu, pero no todo es shonen no shoujo de hecho, o mejor dicho, no todo es orientado para jóvenes, porque Senja Chiya Monogatari, película que adaptada a las 1001 noches, fue el primer anime orientado a adultos por su contenido, aunque sé perfectamente en qué tipo de anime para adultos estáis pensando y para eso hay que dar un salto grande hasta Lolita en la década de los 80. Otros géneros surgieron aquí con animes como Technopolis 21C, el primer anime policial, Asari-chan Ai no Marchen Shoujo como primer anime de parodia, Magical Angel Creamy Mami siendo el primer anime de idols o un género muy denostado hoy en día, el Isekai que apareció con manga Aesop Monogatari. Si quieres repasar estos géneros y más te puedes pasar por el vídeo que le dediqué a los géneros del anime. Estos últimos son animes de los 80, pero si hay un subgénero característico de la historia del anime es el mecha y el primero de ellos se sitúa en 1963. Tetsujin Ninju Hachigo fue la puerta de entrada a los robots gigantes pilotados, fue la antecesora del mítico Mazinger Z, pero si hay una serie realmente importante para el género es la siguiente. Una de las franquicias más importantes, longevas y prolíficas del anime. El objetivo principal de las muchas series de robots de los 60 y 70 era vender juguetes. Mobile Suit Gundam también consiguió esto y elevándolo a la máxima potencia. Sí, pero no fue solo eso. Gundam instauró el concepto del Real Robot no solo con mecanismos más complejos en sus diseños y funcionamiento, sino tratando con mucho peso el lado humano. Los pilotos sufrían las consecuencias de tener que enfrentarse a guerras montados en estos robots, perdiendo a compañeros, resultando heridos y participando en batallas que a veces no querían. No eran simples héroes en escenas de acción, eran piezas de una trama política y militar que buscaba ser más adulta. Tras la serie del 79 se han hecho muchas secuelas expandiendo el Universal Century de distintas formas. además de crear universos paralelos y líneas alternativas hasta las obras más recientes, pero siempre con el sello de Gundam y su gran base de fans detrás. Un fandom que protagonizó un evento curioso. Resulta que Gundam canceló su emisión por baja audiencia y la cadena tuvo que retomar la emisión tras una oleada de fans pidiendo la vuelta de la serie, y lo consiguieron. El resto es historia. Y para historia lo que consiguió Dragon Ball, la serie más aclamada de Akira Toriyama, la historia de Goku y sus compañeros salvando una y otra vez la Tierra, que traspasó fronteras y terminó marcando
formando generaciones enteras. Además, Dragon Ball inspiró a muchos autores, siendo prácticamente el padre del Neketsu o shonen de peleas, el arquetipo de historias que conocemos, del que hice un top hace poco y que os dejo en la pestaña de información. Hoy estoy muy autorreferencial, no me va a dar para tanto, pero es que tengo muchos vídeos interesantes de temas y animes variados, así que si no te quieres perder ninguno, suscríbete si no lo estás y dale like al vídeo, hypéalo, comenta y comparte para apoyarme y que YouTube recomiende más el canal. Pero volvamos a Dragon Ball, un anime que abrió paso para los animes en televisión. Sin embargo, en España y Latinoamérica, así como en otros países como Estados Unidos, Dragon Ball llegó en los 90, tiempo después de su emisión en Japón. Otro anime que apareció en los 90 en Occidente es Sailor Moon, que podríamos considerar la contraparte al fenómeno Dragon Ball, pero en este caso con el shoujo. La mítica obra de Naoko Takeuchi fue el máximo exponente del mahou shoujo, mezclando drama, acción y aventura, traspasando barreras y estereotipos, haciéndola también popular entre el público masculino. Muchas adaptaciones vinieron después y generaciones marcadas por la historia de Usagi y las demás ocupando espacios de la parrilla televisiva, pero como digo, esto fue bien entrados los 90, fueron estos los animes que marcaron el camino a la televisión internacional, pero quien puso al anime frente al mundo de una forma nunca antes vista fue una película. Durante los 80 muchas películas tenían un coste que luego no terminaba siendo rentable, incluidas algunas de Ghibli, pero la más cara hasta el momento fue Akira de Katsuhiro Otomo. Adaptando su propio manga dirigió una obra maestra de la ciencia ficción que tuvo un gran impacto en el extranjero. Por supuesto también tuvo y sigue teniendo influencia en Japón, pero se considera que fue el anime que empezó la segunda ola de popularidad que empezó en los 90. No solo fue una producción alucinante para el anime, sino que ha influido a películas como Matrix, Inception, las precuelas de Star Wars o la serie Stranger Things. En definitiva, una animación que impactó por estar en el polo opuesto a Disney y mostrar contenido maduro y filosófico junto a una rebeldía que conectó con los jóvenes hartos de la Guerra Fría. No fue Akira, sin embargo, la única obra de ciencia ficción madura y distópica que tuvo su lugar en la gran pantalla, porque en 1995 se estrenó Ghost in the Shell, película que también inspiró a Matrix, igual que a otras, surgió del manga de ciencia ficción de Masamune Shirow, pero como es habitual en muchos animes importantes, con ciertos cambios introducidos. Mientras que el manga se volcaba totalmente en la ciencia ficción, Mamoru Oshii le dio el tono oscuro, pausado y filosófico que ya demostró en Tenshi no Tamago o en Dalos, una visión más centrada en la reflexión moral en relación a la tecnología y en qué nos hace humanos. La película tuvo una secuela, un remake, adaptación live action, la franquicia tuvo la serie de Standalone Complex y este mismo año se estrena una nueva adaptación por parte de Science Saru. En cualquier caso, y aunque sea una adaptación, Ghost in the Shell fue una reconocida obra de autor. Y es que este tipo de obras donde el artista plasma sus ideas es lo que enriquece su creación, y Neon Genesis Evangelion es sabido por todos que fue una catarsis de Hideaki Anno. También en 1995, el fundador de Gainax dirigió esta serie participando en todos los procesos creativos, plasmando la dura depresión que había sufrido antes de la producción de la misma. En palabras suyas, Evangelion es toda mi vida. La producción fue una verdadera locura, el anime también, y la recepción e impacto fue todavía mayor. Podríamos pasar horas analizando cada aspecto de Evangelion, pero nos quedaremos con que fue una obra original, personal, de una calidad excelsa pese a la caída del presupuesto final y los cambios en el calendario que impactó como ninguna otra. En una parrilla televisiva sin innovaciones y con contenido cómodo, Evangelion llegó para revolucionar a la audiencia, para obligarles a afrontar la crudeza del mundo, para explorar la psicología humana y para dejar claro que un anime puede ir mucho más allá incluso en la pequeña pantalla. Evangelion no solo revolucionó y cambió el género mecha, sino que revolucionó el anime en general y marcó generaciones dentro y fuera de Japón, teniendo calado incluso más allá del entorno del anime. 1999, 2002 y 2004 fueron fechas clave para el mundo del anime y también para aficionados que se mantienen al margen de este. Quería hacer un alto en el camino en un puesto compartido por tres pilares, el conocido como Big Three, One Piece, Naruto y Bleach. Tras Dragon Ball, el primer plano se repartió entre estas tres series, sobre todo en cuanto a manga. Hay gente que confunde el término de Big Three, pero no estamos hablando de calidad ni de popularidad actual, no es algo que pueda cambiar. Este título pertenece a las tres obras del mismo género que reinaron en la Weekly Shonen Jump durante muchos años, tanto en ventas como en popularidad, sumando la adaptación long running animada, aunque por supuesto de los tres es One Piece la que tiene el principal reinado en ventas cada año, aparte de ser ya el cómic más vendido de la historia, habiendo superado recientemente las 600 millones de copias. Aunque en términos de venta, quizás la propiedad intelectual multimedia más vendida de la historia es Pokémon. Su anime comenzó en 1997 y ha tenido decenas de temporadas, películas y spin-offs marcando varias generaciones. Obviamente, Pokémon no es solo
solo anime y ha tenido mangas, juegos de cartas, mucho merchandising y su punto fuerte, los videojuegos. Sin embargo, creo que sin el anime nunca habría sido la potencia de marca que es hoy en día. Muchas películas de Ghibli han sido muy importantes para el anime. Nausicaa fue la película que permitió a Miyazaki fundar Estudio Ghibli. Mi vecino Totoro se convirtió en la mascota del estudio y junto a Nikki, el aprendiz de bruja, que salvó de una buena crisis al estudio, llamaron la atención de Disney para su distribución. Pero si tengo que elegir una película es El viaje de Chihiro. No es mi favorita, pero sí es la más aclamada, ya que durante mucho tiempo fue la primera y única película anime en ganar un Oscar. Es cierto que el tema de los Oscars es controvertido porque ha habido años que no solo algunas se merecían ganar, sino que no han estado ni siquiera nominadas al Oscar. Y hablo de películas de la talla de Paprika, Your Name, Suzume, Wolf Children, Millennium Actress o Hyakuemu este mismo año. Pero bueno, fue la película más internacional, la más taquillera y es una obra maestra. Otro de esos animes que rompen barreras para la gente que no ve anime habitualmente. Y si hablamos de romper barreras, Death Note fue la serie que mejor logró esto en los inicios de siglo. Hay muchos animes míticos de esta década, pero concretamente Death Note tuvo una fama absolutamente increíble, convirtiéndose en uno de los animes más populares de la historia, más allá de aquellas series que todo el mundo ha seguido en su infancia como Dragon Ball, One Piece, Sailor Moon o Detective Conan. Todo el mundo conoce Death Note, por algo es el segundo anime con más usuarios en MyAnimeList y con bastante diferencia sobre el tercero. Pero el primero, uno de los mejores y más populares animes de la historia, es Shingeki no Kyojin, que desde 2013 hasta su final animado en 2023 llevó el anime al máximo nivel del mainstream por su atrapante historia y gran calidad audiovisual. También ayudó, entre otras cosas, su disponibilidad en tantas plataformas. Crunchyroll, Netflix, Prime Video y otras muchas plataformas han tenido la serie en múltiples doblajes, facilitando su accesibilidad para la gente que no ve anime. Y todas las series que consiguen esto son una gran puerta de entrada al medio. Y ya que nos hemos metido en el tren de la popularidad, he de mencionar a Kimi no Na wa, la obra más popular de Makoto Shinkai, que significó un boom para los cines de todo el mundo. Si bien durante muchos años se han exportado películas de Japón para la gran pantalla internacional, personalmente he notado una mayor afluencia de películas, o por lo menos en más cines y con más tiempo en cartelera, de películas anime desde este año. Y digo año porque no hay que olvidar que en 2016 también se estrenaron Koe no Katachi y Konosekai no Katsumi ni, entre otras. Sin embargo, fue Your Name la que consiguió desbancar a Chihiro como película anime más taquillera, además de conseguir un nivel audiovisual altísimo. Quería guardarme un puesto especial para comentar algunos animes de la actualidad que me parecen interesantes en el sentido de afectar a la industria. En mi vídeo sobre el verdadero problema del anime hablé, entre otras cosas, de la necesidad de cualquier medio de tener obras de autor. Quizás algunas sean mucho menos mainstream que los animes más exitosos, quizás sea demasiado pronto como para hablar de impacto a futuro, pero creo que la supervivencia y la evolución del anime pasa por obras como estas. Por ejemplo, Devilman Crybaby. Podría hablar de casi cualquier obra de Masaki Yuasa, un tipo con un estilo muy característico que fundó su propio estudio para dar a luz obras que primen la expresión artística. Para este caso, el equipo de producción pidió a Yuasa adaptar una obra de Go Nagai en conmemoración al 50 aniversario de su carrera, y Yuasa puso una condición: elegiría él mismo la obra para adaptar y la adaptaría de forma libre. Es por eso que salió esta maravilla subversiva que explotó tras su estreno pese a separarse del material original. Sonny Boy fue un anime original de Madhouse que pasó algo desapercibido en 2021, entre otras cosas por su críptico desarrollo de historia y su curioso aspecto visual, pero es precisamente esto lo que le hace especial. Chi Chikyu no Undou ni Tsuite es una historia sobre el heliocentrismo en la Polonia del siglo XV, algo muy diferente de todo lo que nos acostumbra el anime, y encima es una obra terminada, algo no muy común. Y del mismo autor está la película de Hyakuemu, una película increíble sobre atletismo hecha con rotoscopia, una técnica muy poco vista. Con una temática y fondo similar está Look Back, una película increíble de 1 hora que adapta de forma impoluta un manga de Fujimoto con una dirección muy interesante y una historia muy humana y personal. Y me estoy centrando en animes muy recientes, pero si vamos hacia atrás encontramos todo Monogatari series, también Madoka Mágica por parte de Shaft, una deconstrucción del concepto de Magical Girl con cambios de animación muy interesantes. Y con animación interesante también están Ping Pong de Animation o Kyouso Giga, mucho más colorido. Y ya si retrocedemos a principios de los 2000 encontramos a Fooly Cooly, que le dediqué una review analizando una pequeña parte de lo que le hace especial. Quizás no son animes ultra populares, algunos de ellos, o no son animes que hayan marcado un antes y un después, pero son las obras que se diferencian de la media las que enriquecen el anime. Quizás no sean animes que gusten a todo el mundo, quizás no gusten a la mayoría siquiera, pero es necesario que haya una conversación entre diferentes estilos, tanto para educar y acostumbrar a la audiencia como para retroalimentar al resto de autores.
Y hasta aquí esta extensa lista. Mi idea iba a ser hacer una lista de 10, pero no he sido capaz. No quiero meter más animes porque el vídeo se alargaría mucho más de lo necesario, así que poned en comentarios los animes que creáis que me han faltado. Recordad apoyar el vídeo, sobre todo interactuando con él para que YouTube lo recomiende, y nos vemos en el siguiente vídeo. 'Don't say goodbye, don't say goodbye, don't say goodbye.